Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y para el que no me conoce, mi nombre es Rodrigo Fournier y soy uno de los pastores aquí de Casa 242. Así como lo dijo Joe, hoy volvemos al Sermón del Monte, a nuestra serie del Sermón del Monte. Hemos estado ya por lo menos más de un mes lejos del Sermón del Monte y ya hoy vamos a volver. De hecho, hoy la charla es pequeña porque la porción de la escritura que nos toca estudiar también es pequeña. El título de la charla de hoy es La integridad de nuestras palabras. La integridad de nuestras palabras. Vamos a estar hablando del peso que tiene nuestra palabra y los compromisos y los juramentos que hacemos. Entonces, antes de empezar, quisiera que oremos juntos. Señor, gracias por la oportunidad de reunirnos aquí. Gracias porque tú nos das aliento, Señor. Porque, como dice el libro de Hechos, en ti vivimos y en ti existimos. Y, Señor, queremos aproximarnos delante de ti con humildad y queremos pedirte que por favor nos enseñes por medio de tu palabra. Te damos infinitas gracias por esta oportunidad. Te damos infinitas gracias porque hoy nos levantamos y estamos aquí, Señor. Por favor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a nutrirnos y que tu palabra, Señor, la porción del Sermón del Monte que nos toca el día de hoy nos ilumine y nos muestre la importancia de nuestros compromisos, de nuestra palabra y de nuestros juramentos. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Vivimos en tiempos donde la verdad es limitada. Si somos sinceros, las organizaciones y las personas ya no les preocupa tanto decir la realidad de las cosas, ser fieles a lo que está pasando, sino que se comunican o nos comunicamos de acuerdo a lo que más nos beneficie o lo que más le podamos sacar provecho. La verdad estamos en tiempos de verdad limitada. Y es interesante porque leyendo un libro me encontré una frase de una oración de un hombre que trabajaba en el Senado de los Estados Unidos y su oración es una oración de desesperación de no saber cuál es la verdad y cómo poder vivir su vida o tomar ciertas decisiones. Y quiero leerles la oración de desesperación que él tiene de no conocer cuál es la verdad porque vivimos en un mundo de mentiras. Dice él: Padre omnisciente, ayúdanos a saber quién está diciendo la verdad. Un lado nos dice una cosa y el otro lado nos dice totalmente lo opuesto. Y si ningún lado está diciendo la verdad, quisiéramos saberlo. Y si los dos lados están diciendo la verdad, danos la sabiduría para poner las mitades correctas juntas. En el nombre de Jesús. Amén. Es verdad, no sé si lo pueden sentir, es una desesperación que tal vez algunos de nosotros hemos sentido. Porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que está lleno de mentiras y entonces hay momentos donde necesitamos saber la verdad y la necesitamos para tomar buenas decisiones, pero en realidad no la tenemos porque todos somos sujetos a mentir. Vivimos en días donde no solo se incumplen cualquier compromiso que uno adquirió, sino juramentos muy importantes como los votos del matrimonio o como una promesa que hiciste para hacer un negocio. Definitivamente estamos en una crisis de la verdad y me llama la atención lo que un gran predicador que se llama George MacDonald dice. Dice: yo siempre trato de ser veraz, pero la verdad del caso es que a veces termino diciendo muchas mentiras. Y este es un hombre de Dios aceptando que a veces termina mintiendo. Y yo creo que todos nosotros deberíamos desde ya entender y ser claros de que nos equivocamos y que a veces no hablamos con la verdad. Y por eso es que el Sermón del Monte es tan refrescante para el día de hoy. Vamos a leer Mateo 5, del 33 al 37, y vamos a estar con ese poquitito de versículos hablando el día de hoy. Mateo 5, del 33 al 37 nos habla de este tema. Dice así:
¿Por qué estoy perdido? Mateo 5, 33 a 37. Claro, es que estaba en Lucas, Mateo es diferente. Dice así: también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando dicen no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Vemos como Jesús está en medio del sermón del monte y entonces está hablando de lo que dice la palabra de Dios acerca de los juramentos. Y empieza en el versículo 33 hablando de lo que dice el Viejo Testamento. Dice: también han oído ustedes que sus antepasados se les dijo, no faltes tu juramento. Que tenemos en el Antiguo Testamento una gran cantidad de versículos que hablan acerca de nuestros compromisos que hacemos con nuestra boca y los compromisos y los juramentos que adquirimos. Les voy a leer 2 o 3 versículos que nos hablan de esto en el Antiguo Testamento. Dice Deuteronomio 10:20: teme al Señor tu Dios y sírvele, aférrate a Él y jura solo por su nombre. Aquí podemos ver que el pueblo de Dios era motivado a hacer juramentos, pero debían de hacerlo en el nombre del Señor y debían de cumplirlos. Vean lo que dice Levítico 19:12. Dice: no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios, yo soy el Señor. Números 32 dice algo parecido: cuando un hombre o sea una mujer haga un voto al Señor, o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino cumplirá con todo lo prometido. Entonces vemos que Jesús en el versículo 33 está hablando del Antiguo Testamento y vemos cómo el Antiguo Testamento nos da guías y motivaba al pueblo a, si hacían un juramento, a cumplirlo siempre. Era algo muy serio para el pueblo de Dios no cumplir con un compromiso. Y entonces la pregunta que nos deberíamos hacer el día de hoy, que me hago yo, es: ¿cuán serio soy yo con los compromisos y con la palabra que comunico? ¿Es serio para ustedes decir algo? ¿Es serio para mí comprometerme con algo? Cuando decimos un compromiso deberíamos quedar amarrados a cumplirlo. A mí me pasa últimamente, he mejorado muchísimo con mis llegadas a una cita o a un encuentro, a alguna reunión que tengo. Siempre vernos a las 3:30 para mí hace unos años era poder empezar a llegar tipo 3:40 o a las 4, como que uno los compromisos no los cumple. Y es nuestra palabra lo que estamos poniendo en entredicho. Si nosotros decimos que vamos a llegar a tal hora, es importante llegar a la hora. Ser hombres y mujeres de palabra. El otro día estaba en el hospital de Heredia haciéndome unos exámenes y recogiendo unas medicinas y como a las 10:30 me recibo un mensaje de un amigo que me invita a almorzar. Y le digo que no sé si voy a poder almorzar porque no sé a qué horas voy a salir de ese hospital. Estoy recogiendo medicinas y se puede llevar mucho tiempo. Entonces le dije, como a las 11:30 o 12 te aviso. Resulta que hice todos los mandados que tenía que hacer en el hospital y ya eran como las 12:30 y me di cuenta que no lo había llamado. Usualmente si yo no hubiera estado pensando en la charla de hoy, simplemente no lo llamo y sigo con mi vida porque ya es obvio que no nos pudimos juntar porque ya pasó demasiado tiempo. Pero como estaba pensando en estas cosas y la importancia de seguir con mis votos, lo llamé y le dije: sé que ya son las 12:30 y ya no nos vamos a reunir, pero quería decirte
que ya salí del hospital y efectivamente no puedo reunirme con vos, pero quería decírtelo de mi boca. Esto no sé si les suena raro o si eso es algo fácil para usted, pero para mí esas cosas no me son fáciles. A veces en mi vida vivo mi vida con mucha ambigüedad y digo algunas palabras y las dejo ahí y bueno, yo te llamo. Somos buenísimos para eso, los ticos, ¿verdad? Ahí hablamos. ¿Y dónde queda nuestra palabra y dónde queda nuestro compromiso? Es interesante porque vemos que el Antiguo Testamento dice, cumple con tus compromisos. Y si juras por el Señor o te comprometes con algo, manténlo. De hecho, en el tiempo de Jesús, los rabís empezaron a echarle agua a la sopa. Empezaron a decir que uno podía incumplir un juramento o un compromiso, ya sea que si lo jurabas por alguna persona o por alguna cosa, no por el Señor. Solo los compromisos que se hacían en nombre de Dios eran los que había que cumplir. Pero pensándolo bien, cualquier compromiso que nosotros adquirimos lo hacemos en nombre de Dios, porque todas las cosas provienen de Él. Vean lo que dice Mateo 23 del 16 al 22. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos, insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Lo que está diciendo ese versículo es que ya sea que juremos por cualquier cosa, siempre estamos comprometiéndonos delante de Dios, porque Dios es el que ha creado todas las cosas. Entonces, si volvemos a leer el texto, ya explicamos el versículo 33, pero quiero empezar a leer otra vez del 34 al 37, lo que nos dice y a dónde nos lleva. Pero yo les digo, no juren de ningún modo. Jesús nos está diciendo algo diferente ahora, nos está diciendo que el camino más alto que debemos de tomar como hijos de Dios es ni siquiera jurar, porque no es necesario, porque nuestra palabra es lo que cuenta. Entonces dice, yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer ni que uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando digan sí, que su sí sea un sí, y cuando digan no, que su no sea un no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Y entonces yo les quiero preguntar, y quiero que por favor se respondan esto, y me lo pregunto a mí. ¿Es su sí un sí? ¿O es su sí a veces un más o menos? ¿Es su no un no o es una cosa definitiva? ¿Verdad? Porque muchas veces nuestro sí no se vuelve un sí y nos embarcamos, y yo creo que parte de lo que estamos aprendiendo es que nos comprometemos con cosas muy rápidamente, sin analizar lo que nos estamos comprometiendo, y por eso terminamos incumpliendo alguna promesa. El domingo pasado vi a alguien aquí en la iglesia, y llevábamos tiempo sin vernos, y le dije que me haría mucha gracia pasar tiempo con él. Y él me respondió y me hace, almorcemos mañana. Yo me quedé extrañado porque él trabaja en Procter & Gamble y no tiene como, siempre está bastante ocupado y no tiene como ese espacio para reunirse conmigo, porque me dijo, no, mañana almorzamos y pasamos un buen rato juntos para hablar y ponernos al día. Y yo le dije, bueno, ok. Y lo llamé como a las 11:30 y que si nos íbamos a ver, y me dijo que no podía, que estaba lleno de trabajo. Pero realmente en su trabajo no había pasado nada extraordinario. Simplemente lo que había pasado es que el domingo él se estaba muy emocionado de verme y yo a él, y él dijo, sí, de fijo, mañana nos vemos y sacamos el rato. Pero él no tenía el rato. Entonces lo que estoy diciendo es que
muchas veces en nuestras vidas tomamos una decisión o nos comprometemos de hacer algo sin haberlo pensado bien. Si él hubiera pensado, mañana es lunes, los lunes son difíciles, estoy lleno de trabajo, no se hubiera comprometido conmigo y entonces las cosas no hubieran salido tan mal. Entonces pensémoslo bien, a veces no hay que decir sí, o a veces no hay que decir no, tal vez hay que decir existe una posibilidad, pero no estoy seguro. ¿Me explico? Vean lo que dice Santiago 1, 5, 12. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea un sí y su no sea un no, para que no queden condenados. Y yo quiero preguntarles otra vez si su sí es un sí o si no es un no. ¿De qué tiene fama usted? ¿Cómo se le conoce en su familia, en su círculo de amigos en general? ¿Como una persona que cumple sus compromisos o una persona que no los cumple? ¿Verdad? Hay un dicho muy popular que dice que si alguien dijo algo, póngale la firma. Eso significa que cuando alguien dice algo se confía en las palabras de esa persona. Y yo les pregunto a ustedes y me pregunto el día de hoy, ¿confían las personas que están a nuestro alrededor en nuestras palabras? Vean lo que dice Proverbios 22:1, es un versículo que me impacta muchísimo. Dice, vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la buena reputación. Dígame cuál reputación tiene usted, qué fama tenemos todos, de que se puede contar con nosotros con solo decir y comprometernos verbalmente. Y esto me ha retado mi hija muchísimo, porque yo inventé un personaje para contarle historias a mi hija que se llama Dorothy. Entonces yo invento un montón de historias que le cuento acerca de Dorothy y su amigo Peter. No me digan por qué pensé en Dorothy, el nombre Dorothy ni Peter, pero fue lo que se me ocurrió y ya me embarqué. Entonces esos son los personajes que yo necesito contarle historias a mi hija. Pero entonces mi hija quiere que le cuente historias de Dorothy siempre. Y yo a veces a las 8 de la noche o 7:30 ya no funciono bien y entonces me cuesta mucho inventarme las historias. Entonces a veces le digo, mi amor, mañana te la voy a contar. Y ella el día de mañana llega y me dice, ayer dijiste que me ibas a contar la historia de Dorothy y Peter. Y entonces yo no tengo salida porque fue mi decisión. Y ella me convence y me dice, tenés que contármela porque vos dijiste que lo ibas a hacer. Entonces es solo un ejemplo de cómo nos conocen nuestros hijos a nosotros, cómo nos conocen nuestros compas, nuestros amigos o nuestros familiares. Que lo que decimos se va a cumplir de fijo. Con las palabras que nos comprometemos, agradamos a Dios por nuestra fidelidad. Llevo un tiempo conversando con un señor que se llama Mark Prater, que es el director de una organización de la cual nosotros pertenecemos que se llama Sovereign Grace Churches o Iglesias de Gracia Soberana. Y este señor es un gringo muy ocupado, es el director de esa organización, que es una organización mundial, y yo no sé cómo yo adquirí gracia delante de él. Y nos vemos como mensualmente o cada 2 meses por Zoom, y él más o menos me mentorea. Pero resulta que he aprendido muchísimo de las diferencias entre los ticos y los gringos. Él me dice, ok, nos vemos dentro de 5 semanas a las 2:30 de la tarde. Y dentro de 5 semanas a las 2:30 de la tarde, él me está llamando. Y por alguna razón se me olvidó el compromiso porque me parece que un compromiso de 5 semanas es larguísimo. Pero para él no. Él con solo decirlo y quedar conmigo se cumple. De hecho, él es tan recto y tan íntegro en sus cosas que cuando nos vemos se acuerda de lo que le he dicho acerca de mi esposa o acerca de la iglesia y me pregunta, ¿cómo te ha ido con aquello que hablamos hace 5 o 6 semanas? Él me ha modelado lo que es ser íntegro y que nuestras palabras cuenten. Y hay veces que yo me he perdido alguna cita con él y no me puedo ver rápido con él porque él tiene una agenda muy apretada. Entonces él me dice, bueno, no nos vimos ahora, entonces tenés que esperarte un mes más. Y es por mi falta de compromiso. No sé si a ustedes les pasa, cuando alguien se compromete con usted y falta un tiempito para que suceda el asunto,
uno como que lo deja en pausa y como que espera que hay que volver a hablar otra vez para volver a reunirse. ¿Saben lo que le estoy diciendo? Y no es así, debería ser que nuestra palabra cuente. ¿Cuándo es el evento? Dentro de semana y media. Ok, no hay nada más que hablar. Yo ya sé cuándo es y voy a cumplirlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué surge de nosotros tantas mentiras? Porque usamos y juramos como una herramienta para decir la verdad. Entonces, de alguna otra manera, cuando estamos hablándole a la gente y decimos, no, no, en serio, te lo juro, o en serio, estamos diciendo, no, esta parte de mi conversación sí es verdad. Todas las otras cosas que te he dicho, quién sabe. Y Cristo nos llama a una vida profunda de verdad, ¿verdad? Nos llama a ser diferentes del mercadeo, de la política, de todas esas cosas que no son veraces, y nos llama a nosotros a siempre decir la verdad y que nosotros en nuestra vida no haya ambigüedad. Estuve leyendo acerca de uno de mis autores favoritos y él iba a pescar todos los veranos en los Estados Unidos y dice que una vez pescó una corvina y el hombre que le pesó la corvina, el pez que él había agarrado, le dijo que era un gran pez que pesaba 3 libras y 3 cuartos. Y inmediatamente después de decirle que pesaba 3 libras y 3 cuartos, el hombre le dijo, pescaste un gran pez de 4 libras. Y dice el hombre que él llegó y empezó a contarle a todo el mundo que había pescado un pez de 4 libras. Y mientras más lo contaba, más se aseguraba y se convencía de que había pescado un pez de 4 libras. Pero en realidad lo que él había pescado era un pez de ¿qué? 3 libras y 3 cuartos. ¿Les ha pasado algo parecido a ustedes en su vida? Que uno no dice exactamente la realidad, sino que simplemente anda en un ámbito ambiguo y deja a todo el mundo en un lugar no seguro. A mi abuelo le pasa a cada rato. Me acuerdo cuando yo era chiquitillo que estábamos en la playa y en un árbol había 4 pájaros. Y él le decía a mi abuela, Lidia, no tenés idea de la cantidad de pájaros que hay en ese árbol. Son como 60 pájaros, vení a ver. Y eran 4 pájaros. Pero todos tenemos algo de mi abuelo. Todos hablamos con esa ambigüedad y no la certeza de las cosas. Y a Dios le agrada que nosotros hablemos como las cosas como son. Y es que para que nuestro sí sea un sí y para que nuestro no sea un no, tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra comunicación. Muchas veces nuestro sí no es un sí, nuestro no no es un no, porque simplemente no nos hemos tomado el tiempo y el detalle de decir las cosas como son. Otra vez pensando en mi hija, muchas veces llego donde ella y le digo, mi amor, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hicieron? Papi, no hicimos nada. Y yo me quedo frustrado primero que todo porque entonces yo digo, me están robando la plata y toda la plata que estamos invirtiendo, esta chiquita entra a las 7:30 y sale a las 2:30 y no hacen nada. Pero yo sé que no es que no están haciendo nada, yo sé que es que mi hija le está dando pereza contarme. Y entonces como le da pereza contarme lo que hizo, se lo tengo que sacar poco a poco porque no se toma el detalle de decirme, mira, hoy tuvimos tal clase, hoy jugamos mejenga y estuve con Mati y estuve con el otro y Miss Cruz nos hizo esto y eso le da a ella pereza. Pero si lo pensamos bien, nosotros somos iguales. Puede ser que nosotros tuvimos una reunión increíble con alguien, teníamos una reunión, teníamos un compromiso con alguien que estábamos esperando y llega nuestra esposa o llega nuestro mejor amigo, llega nuestro papá y nos dicen, ¿cómo te fue? Y nosotros le decimos, verás que salió bien. Y fue algo extraordinario, no sé si les pasa. Uno le da pereza dar los detalles. ¿Y cómo te fue haciendo ejercicio? Bien, 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 ahí. Y simplemente no nos tomamos el tiempo de elaborar y decirle a las personas cómo son las cosas. Entonces, cuando pasa algo extraordinario, le quitamos lo extraordinario porque decimos bien. O cuando pasa algo que es negativo, no lo expresamos bien.
George MacDonald dice: yo siempre trato de ser veraz, pero por alguna razón a veces me doy cuenta que digo mentirillas pequeñas. Cosas que significan algo para mí, pero algo diferente para otras personas. Donde me equivoco, ojo esto, donde me equivoco la mayoría de las veces es cuando pretendo escuchar cosas que no escucho. Especialmente bromas y buenas historias. El punto al que quiero llegar es que muchas veces me pierdo la parte importante de una conversación. Esto nos pasa cada rato. Nos perdemos la parte importante de una conversación. Pero viendo que todos se ríen, yo me río también. Aunque no tenga la menor idea de qué se están riendo. Porque si no, quedo como un tonto. Creo que mi respeto por la opinión del mundo es mayor que ser una piedra de tropiezo. ¿Entiende lo que está diciendo el autor? No sé, estamos en medio de una conversación y nos camuflamos y de repente entramos otra vez en la conversación. Todo el mundo se ríe, uno no sabe qué se están riendo, pero uno hace, y se ríe de repente, sin saber de lo que te están hablando. O a veces inclusive dan una dirección o dan alguna instrucción y le dicen a uno, ¿entendiste? Y uno, sí entendí, y realmente no entendiste nada. Entonces, todo eso son detalles de nuestro compromiso con la verdad. Si no le entendiste a alguien su historia y todo el mundo se está riendo, ellos sí entendieron, pero vos no entendiste, entonces decirle a la persona que no entendiste. Son un montón de cosas pequeñas que pueden hacer un gran cambio en nuestra personalidad y en la manera en que honramos a Dios. Y aquí quiero hacerles una invitación a todos, y creo que Dios nos hace una invitación de que dejemos de pretender y de poner una fachada. Porque muchas veces mentimos en nuestras vidas diarias y para seguir con nuestras mentiras tenemos que meter más mentiras. Y entonces hacemos una gran cosa que nos presiona muchísimo, porque si se dan cuenta, va a ser muy vergonzoso. Entonces tengo que seguir inventando cosas para que nadie se dé cuenta. Y tal vez hoy es un día en que Dios me está hablando a mí o les está hablando a ustedes sobre una situación específica que estamos viviendo como en una mentira y no nos hemos comunicado claramente. Dios quiere liberarnos de eso. Por eso dice que tu sí sea un sí, que tu no sea un no, porque eso nos va a llevar a estar tranquilos y no estar presionados de poner fachadas y que la gente no entienda en lo que uno está. Entonces les quiero preguntar, ¿hay alguna área en tu vida de la cual te sentís presionado que tenés que seguir como desarrollando un personaje? La invitación de Dios es que seamos transparentes a partir de hoy y que todo lo que digamos lo cumplamos. Y es que si lo pensamos bien, decir la verdad, llana verdad, ser fieles con la verdad puede ser mucho más poderoso que explicarle a alguien toda nuestra filosofía de vida y de creencias. El hecho de que usted sea una persona que cumple con sus compromisos y una persona veraz puede ser mucho más poderoso de un testimonio para las demás personas que contarles todos los versículos que conocemos. Les voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo que el año pasado, una persona que se ha convertido en mi amigo, que el año pasado cumplía 30 años y entonces dijo que como cumplía 30 años quería correr 30 kilómetros. Es un amigo mío que es corredor. Y estábamos ahí en ese chat y él dijo, un miércoles normal, mañana miércoles cumplo años y el que quiera conmigo correr 30 kilómetros por mis 30 años, por favor acompáñeme. Por supuesto que todo el mundo dijo que iba a ir y llegamos solo 4 gatos. Pero eso no es lo impresionante de la historia. Yo era la persona más lejana de él de los 4 gatos que llegamos. Yo vi la invitación y yo le cumplí y dije, yo voy a llegar, y yo llegué un miércoles. Dios me iluminó. Y lo interesante es que conforme fue pasando el tiempo, se fueron yendo las personas y se fueron yendo y solo él y yo quedamos hasta el final.
Y de hecho fue chivísima porque al final tuve una oportunidad de hablarle de Dios a esta persona y él estaba muy sensible y abierto conmigo. Y la razón por la cual creo que estaba sensible y abierto conmigo es porque él vio que yo, no siendo uno de sus mejores amigos, cumplí con mi palabra de correr 30 kilómetros con él. Y es increíble la relación que hemos desarrollado y creo que él va poco a poco ahí aventurándose en los caminos de Dios. Pero fue mi testimonio de ser fiel a un compromiso que me abrió las puertas para hacer un testimonio. Entonces, realmente lo que estoy diciendo es que no se necesitan de muchas palabras teológicas o no se necesita saber mucho de la Biblia para hacer un testimonio poderoso. Simplemente con cumplir con nuestras palabras y nuestros compromisos, el mundo se va a ver influenciado de buena manera. Para ir terminando, quiero recordarles que los juramentos, los compromisos, la manera en que nosotros hablamos, siempre tiene una correlación con lo que nosotros metemos adentro. Si ustedes se han identificado conmigo el día de hoy, que les cuesta hablar la verdad, que les cuesta cumplir con sus compromisos, si yo les he preguntado de cómo te conocen, cuál es tu fama, cuál es tu reputación, y han visto que tienen una oportunidad de mejora, el lugar donde se empieza a desarrollar esa mejora es en el corazón. Porque lo que dice la Biblia, lo vamos a leer en Mateo 12:34, es lo siguiente. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa eso? Que cuando yo he mentido, que cuando yo he adquirido algún compromiso, que todo lo que estoy hablando viene del corazón y de lo que abunda en el corazón. Entonces, el tema de ser personas veraces, personas que nuestra palabra realmente cuenta y tenemos una buena reputación, tiene que ver con lo que Dios haga en nuestro corazón. No es un problema tanto de que decir ya no voy a mentir, es un asunto espiritual, es un asunto de entregarnos a Dios y decirle, Señor, quiero que mi vida cuente y que mis palabras cuenten. Entonces, si vos te has dado cuenta que sí, sos medio mentirosillo o no cumplís con tus compromisos o que tu palabra no cuenta, no es el inicio para solventar esto, decir ya no voy a mentir, ya no voy a mentir, ya no voy a mentir. Más bien es al revés, es meter la verdad en nuestros corazones y conforme la palabra de Dios domine nuestros corazones, nuestros compromisos y las cosas que decimos van a ser verdad. Entonces hoy tenemos esa oportunidad de arrancar desde cero y que Cristo limpie nuestras vidas, porque Él puede trabajar en nuestro interior. Pensémoslo bien. Una de las cosas que nos puede ayudar es saber que cada palabra que nosotros decimos es escuchada por Dios. Y que cada palabra que decimos, alguna mentira o alguna verdad, tienen poder eterno. Un señor que se llama Samuel Johnson dijo lo siguiente: acostumbremos a nuestros hijos a constantemente decir la verdad. Si algo ocurrió en una ventana y ellos al relatar el suceso dicen que sucedió en otra ventana, instantáneamente hay que chequear esa situación. Nosotros no sabemos hasta dónde llega la desviación de la verdad. Es más, por no darle tanta importancia a la verdad, hay tanta falsedad en el mundo. Otra vez, no pequemos en la ambigüedad, sino seamos veraces. Si algo pasó aquí, no digamos que pasó allá, porque pasó aquí. Ahora con mi hija es muy interesante porque ella creo que aprendió de mí, de tanto invento de Dorothy y de Peter. Ella ahora se echa las mejores historias del mundo. De repente ella nada con tiburones
mi hija nada con tiburones, ella dice, sí, entonces me tiré a la piscina y había unos tiburones y empieza y me inventa un cuento chino y nos habla durante 10 minutos acerca de una historia. Y yo le digo, Ela, ¿eso que me estás diciendo es de tu imaginación o realmente pasó? Y ahora está aprendiendo a echarse el cuento y al final decir, no, pero eso es de mi imaginación, esto no es verdad. Y es increíble porque nosotros a veces somos parecidos. Nos echamos un chorro de palabras y sería a veces apropiado que alguien nos pregunte, ¿estás hablando de que esto es verdad, verdad o estás mintiendo? Realmente Dios quiere que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Y quiero cerrar con lo que dice el Salmo 51:6, porque a mí me llega al corazón lo que dice esta parte. Dice, hablándole a Dios, yo sé que tú amas la verdad. Dios ama que nosotros hablemos la verdad y la verdad nos hace libres. Pero tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Cuando yo leo esto, que tú amas la verdad en lo íntimo, lo que me imagino es que yo estoy en mi cama. Muchas veces sé que a ustedes les pasa lo mismo y uno está como orando antes de dormirse y está repasando el día. Y yo quisiera que ahí, cuando yo estoy repasando mi día en lo íntimo, yo pueda hablar con Dios y que Dios me diga, fuiste veraz el día de hoy. Porque yo puedo quedarle bien a un montón de personas en lo público, puedo hablar lo que sea, pero en lo íntimo, que es lo que más importa, con nuestro Señor, ¿cómo estoy? Puedo acostarme el día de hoy tranquilo porque en lo íntimo la verdad cuenta. Y es una pregunta para ustedes. ¿Hay alguna mentira que andamos cargando y que podríamos quitarla? Y en lo íntimo, cuando estamos ahí con el Señor, no tener ningún temor porque hemos vivido una vida de verdad. Entonces, la oración que yo quisiera tener es lo que dice también el Salmo 51 en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Mi oración es para que cada uno de nosotros diga la verdad y que el Señor haga de nosotros un corazón limpio, lleno de veracidad.